Muy buenas noches. Hablar de los artistas vivos es una obligación en este espacio de arte, pero también lo es recuperar la memoria histórica de un artista singular que vivió en Compostela los años más brillantes de su carrera. Se llamaba Xosé Miguel Tomé y para hablarnos de su obra y vida está con nosotros hoy el profesor de la Facultad de Historia, Federico López Silvestre. Compostelano de nacimiento, el profesor de Historia de Ideas Estéticas Modernas y Contemporáneas de la Universidad Compostelana ha investigado a fondo sobre la idea del paisaje, el gusto estético y el cambio de percepción provocado en el arte por las nuevas tecnologías en el mundo que nos rodea. En su amplio catálogo de publicaciones figuran estudios que van desde el cine americano y el neobarroco digital al paisaje contemporáneo. Precisamente sobre este tema dirige en la actualidad varios proyectos de investigación. Director del Máster de Arte Contemporáneo de la USC junto a Marina Sobrino. Dirige la colección Paisaje y Teoría de la editorial Biblioteca Nueva y también colabora habitualmente con el CEGAC. Xosé Miguel Tomé nació en Benavente, pero estuvo vinculado a Galicia durante toda su vida. Vino a estudiar medicina y se quedó definitivamente en Santiago, convirtiéndose en uno de los autores más reconocidos del arte compostelano en los años 70 y 80. Obra de corte expresionista, aunque recorra otros movimientos como el informalismo o la abstracción. Apostó por lo difícil, por una obra oscura de cabezas y personajes de corte tenebrista, por lo que quería una obra convulsa, alejada de cualquier decorativismo. Muy buenas noches, Federico. Bienvenida. Hola. Buenas noches. ¿Puedes ofrecernos unos trazos biográficos de Tomé, a quien hoy rendimos homenaje en este programa? Sí, por supuesto. Tomé es un pintor de la segunda mitad del siglo XX, un pintor que siempre estuvo vinculado a Galicia, un pintor que nació en 1942 en Benavente, pero que 20 años después, en 1962, ya llegó a Santiago. En realidad, él nació en una familia normal, bastante modesta, una familia compuesta por el padre, que era policía, la madre ama de casa y un hermano, y desde muy joven ya demostró que tenía dotes para el dibujo. El recorrido vital primero lo llevó a Salamanca por cercanía, donde comenzó sus estudios vinculados con la medicina. Sé que también le interesaba especialmente la filosofía y poco después, esos son razones que desconozco, decidió dejar Salamanca y venir a Santiago de Compostela para hacer medicina. Él quería especializarse en otorrinolaringología, aunque nunca llegó a ejercer como médico. Se pasó muchos años estudiando medicina, tuvo muchos amigos médicos que todavía hoy lo recuerdan, y aproximadamente a comienzos de los 70 empezó a pintar. Los profesores, los compañeros, le incitaron a ello por la pericia, porque veían que en las clases de anatomía, por ejemplo, era capaz de hacer unos dibujos absolutamente maravillosos sobre los cuerpos, las cabezas, etcétera, etcétera. Incluso disecciones de cráneos, ¿no? Me parece que mucha obra de esa etapa está perdida. Está perdido casi todo. Sé que algunos dibujos se conservan, como es lógico, en manos de sus nonagenarios padres, pero es cierto que quedan muy pocos dibujos. Los primeros dibujos de Tomé, de hecho, tienen muy poco que ver con lo que hoy en Santiago se reconoce como obra de Tomé. Son dibujos de barcos, de marinas. Federico, ¿de quién parte la idea de hacerle el homenaje? Bien, lo cierto es que la idea es el fruto de una especie de sentir colectivo de todo Santiago. Tomé, yo pienso que fue uno de los artistas con más amigos que ha habido en Santiago en las últimas décadas. Entonces, ya cuando estaba enfermo, surgieron algunas voces que tenían ganas de hacer ese homenaje en vida, pero en cuanto falleció en el año 2005, fue en primer lugar la Facultad de Económicas, algunos profesores y muy amigos de la Facultad de Económicas, el
profesor de matemáticas Quiñoá, la profesora de psicología Concha Losada, el antiguo decano de la Facultad de Económicas Luis Caramés, entre otros, personas todas muy vinculadas a él, que empezaron a moverse para ver si reunían el apoyo para hacer esta exposición. Tenemos que decir a nuestros espectadores que la Facultad de Económicas tiene grandes murales de él y aparte, él me parece que iba mucho por la cafetería, frecuentaba círculos de intelectuales, también ha vivido mucho la bohemia, ¿no? Efectivamente. Tomé fue pintor, bohemio, fue un gran intelectual, un lector compulsivo, lo sé a ciencia cierta, después de ver los fondos de su biblioteca, de conocer en qué consistía su vida, de saber la capacidad que tenía para mantener una conversación con todos, sobre todo, sobre cualquier cosa, interesadísimo por la vida cotidiana, por lo que aparecía en la prensa, pero también un hombre muy culto. Y un trabajo muy inmenso en el que, o sea, un catálogo magnífico en el que hay un montón de profesionales, colaboradores. También participa en un escrito el director del Museo do Pobo Galego, Carlos García Martínez, y también su gran amigo pintor, que es José Luis de Dios, que por cierto se ha sentado en este programa. Efectivamente, el catálogo y en general la Universidad de Santiago está orgullosísima del resultado, para empezar porque después de haber movido a tanta gente, el resultado es magnífico, entre otros al pintor José Luis de Dios, pero podría haber sido Alessandro, podría haber sido muchos otros pintores muy amigos de Tomé, el ya fallecido también Lodeiro, del que se prepara una gran exposición en el CEGAC para el mes de octubre de este año. Y por supuesto contamos con el patrocinio de no ya la Universidad de Santiago, sino también el Museo do Pobo Galego, el Concello de Santiago, el Caixa Galicia e incluso Seguros Mafre, y con el apoyo de un gran grupo de historiadores del arte, jóvenes todos, vinculados con la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago, y podemos disfrutar en ese catálogo de un estudio documental inmenso. Debo decir que esto es el resultado de un trabajo de meses en el que se han abierto puertas, muchas casas de toda Galicia y de Madrid, de Asturias, para sacar a la luz toda esa. Porque las obras expuestas proceden de un coleccionismo particular, público, institucional. Las obras expuestas en su mayoría proceden de colecciones privadas. La mayor parte de las aportaciones son de colecciones privadas. Ahí está el trabajo ímprobo que supuso hacer todo esto, porque había que descubrir dónde estaban las obras. No es lo mismo buscar las obras de un pintor reconocido, que en todos los casos se encuentran en museos y que es fácil reunir, que buscar las obras de un pintor que acaba de fallecer, que todavía está empezando a ser reconocido y que por tanto hay que ir llamando de puerta en puerta. Entonces, para reunir lo que en un principio se reunió, que es un catálogo de 800 obras, hubo que llamar a 100, 200 puertas, que por supuesto con mucha generosidad se nos abrieron. Bueno, Federico, hay artistas que habitualmente trabajan sin pies ni cabeza. Tomé empezó pintando pies y terminó especializándose en cabezas. Efectivamente, esto es una anécdota que se cuenta en la familia. Pepe Tomé empezó a dibujar muy joven y lo hizo en las aulas de matemáticas, por ejemplo. Y los dibujos que hacía, las figuritas que pintaba, eran dibujos en los que siempre empezaba por los pies, una especie de recurso infantil, y terminaba por la cabeza. ¿Qué ocurre? Que en los años 70, cuando Tomé empieza a ser reconocido en Santiago como pintor, uno de los temas que van a ser fundamentales de su trabajo, dentro de la neofiguración expresionista, será el tema de las cabezas. Cabezas que se repiten, cabezas anónimas, cabezas solitarias, pero sobre todo cabezas que se amontonan en lienzos a veces bastante grandes, y acabó por las cabezas. Sí. ¿Y dónde está el origen? El interés del artista por la angustia, por los temas tétricos, las lúgubres cabezas y el tema de la Santa Compañía. Bien, aquí hay dos respuestas posibles. En primer lugar,
está la respuesta estilística, ¿no? Podemos decir que el origen de esos temas angustiosos está en cierta forma de valorar el arte que lo acerca más a arte moura, al arte oscuro, arte expresivo, un arte que es o bien de línea goyesca, o bien de línea vinculada con el laseiro más tétrico, e incluso con algunos artistas surrealistas. Entonces, desde un punto de vista estilístico, esa angustia se debe al interés que el pintor tenía por esa temática y esa línea estilística. Ahora bien, desde mi punto de vista, creo que la angustia tiene que ver también con ciertas cuestiones biográficas, porque lo cierto es que aparecen una y otra vez a lo largo de su carrera, una carrera de más de 30 años pintando, en la que, como se verá, evoluciona muchísimo y, sin embargo, siempre evoluciona hacia lo oscuro. Entonces, como historiador del arte, uno se preguntaba ¿por qué? ¿Por qué siempre volvía a la oscuridad? ¿De dónde venía esa angustia y esa oscuridad? Bien, pienso yo que hay algunas razones biográficas, algunas historias vinculadas con el pasado de Tomé, aunque él, debo decirlo, lo reconocía desde un punto de vista filosófico, pero nunca desde un punto de vista biográfico. Desde un punto de vista filosófico, él reconocía su pasión por Kierkegaard, su pasión por Valle Inclán, y dijo en alguna ocasión que si había que identificar su arte con algo, era con Kierkegaard y con Valle Inclán. Pero que dijese esto no quiere decir que lo vinculase con su biografía, con su vida. Sí. Lo cierto es que en su vida, especialmente en su infancia, hay algunos acontecimientos lúgubres, por desgracia, que pienso pudieron marcar la vida inconsciente de este pintor y que explican el recurso permanente a la temática angustiosa que descubrimos en él. Sí. Y bueno, como bien analizas en el catálogo, me parece que es cuando nace su hijo, ahí el color se aclara muchísimo, aparecen colores como el esmeralda, colores anaranjadas, y me parece que ese episodio dura poco. Después vuelve a retomar, ¿no?, esos temas. Efectivamente, a finales de los años 70, en 1979, nace Roy, el hijo de Tomé, y es curioso que coincide con ese momento la llegada del color a los lienzos de Tomé, ¿no? Después de muchos años de oscuridad obvia, Tomé recupera los naranjas, recupera los azules intensos, los turquesas, los esmeraldas también. ¿Y qué nos puedes decir de esa simbología, de esas cruces, de esas cabezas que tú bien has estudiado y de esos bosques tan cerrados? Bien, vamos a ver. Después de los años 70, con la neofiguración expresionista, de las cabezas, de las figuras, después de ese preciosismo de los 80, Tomé da un nuevo giro. Tomé vuelve a avanzar en una línea que podemos llamar angustiosa, más oscura. Es una línea completamente nueva, informal, abstracta, que tiene mucho que ver con Daualset, con el informalismo catalán, con Tapies, y en este sentido nos encontramos cruces, nos encontramos manchas, mucha textura, pero que nos encontremos todo esto no quiere decir que Tomé renuncie a cierta simbología, porque lo que nos encontramos repetido es siempre motivos que son claramente angustiosos. Me explico. Por un lado nos encontramos cuadros abstractos que él llamaba bosques, que son bosques oscuros, hay que decirlo, bosques como soutos escuros, bosques cerrados que he sabido desde antiguo se vinculan con ciertas experiencias angustiosas y que incluso el psicoanálisis en el siglo XX vinculó con un no querer mirar al inconsciente propio, a la vida interior, ¿no? Y tenemos también las cruces que no son las... O sea, la cruz ya es una temática angustiosa de por sí, pero son las cruces de los sanbenitos, son las cruces que se ponían, son las cruces giradas que se ponían a los ajusticiados de la Inquisición. Y, en fin, muestra de ignominia, ¿no? Entonces, él, Tomé,
gira hacia el informalismo, hacia la abstracción, pero siempre vinculando su obra con ciertas temáticas angustiosas. Sí, angustiosas. Y también un artista que optó por lo difícil, porque sabiendo que estuvo muchísimos años sin vender obra, precisamente por tratar esa belleza convulsa, esa belleza dramática, podía haber optado por lo que se vendía fácilmente, ¿no? Podía haber renunciado efectivamente a esa belleza convulsa, a esa belleza oscura, y haberse apuntado en las líneas del decorativismo, ¿no? Pero él, en este sentido, era bastante fiel a su visión del arte, y su visión del arte implicaba un compromiso. En primer lugar, un compromiso con cierta idea. En un mundo en el que la decoración se podía vincular con el consumo, el arte no tenía que caer en esa línea, tenía que mantenerse en otra línea diferente, una línea pictosófica, si queremos, de reflexión y crítica. De hecho, el compromiso social es un hecho, es algo que un amigo, muy amigo de Tomé, el director del Museo do Pobo Galego, Carlos, recuerda perfectamente el compromiso de Tomé consigo mismo. Fijaos que durante 10 años Tomé casi no vende ningún cuadro, y aún así se mantiene fiel a sí mismo durante esos 10 años, porque consideraba que lo apropiado como pintor era esa pintura oscura. Pero por otro lado es también pintura comprometida por el hecho de que hay un compromiso social, hay un retrato de la sociedad. Antes decías que Tomé estuvo vinculado con la bohemia, es verdad, entonces retrataba la bohemia en los cuadros figurativos. Incluso el pub famoso, o sea, aquí en Santiago, el modus vivendi, por el que hemos pasado todos los estudiantes de la facultad. Efectivamente, se supone el primer pub de Galicia, de comienzos del 1971, que es justo el mismo año en el que Tomé hace su primera exposición, y ahí empezaron a reunirse, en fin. Y año terrible, aquel año de 1989, en el que arde su estudio y se pierde, pero muchísima obra de él, no solo de él, sino de colección que tenía de otros artistas. Efectivamente, es un año trágico para Pepe Tomé, para toda su familia, porque él tenía su taller en su casa y las pérdidas fueron enormes. Y de hecho, a finales de los 80 nos encontramos no solo con que arde su casa, sino con que después de esa etapa de preciosismo, de regreso al color, Pepe Tomé vuelve a las temáticas angustiosas en la segunda mitad de los 80, entonces quizás fue empujado por ese incendio. También nos encontramos con otro dato interesante. Quizás a raíz de ese gran incendio se decide a dar ese gran paso que dio hacia la abstracción y hacia el informalismo. Después de casi una década de dudas, con ganas de renunciar a la figuración y a la representación, a los motivos en cierto modo expresivos pero realistas, da el paso hacia un informalismo. Y de esa total. época datan la obra de la Facultad de Económicas. Eso es. Sí, en que vemos un Tomé aquí muy próximo a Francis Bacon, ¿no? Con trozos, miembros dislocados. Sí, el vínculo con Bacon en Tomé, el interés de Tomé por Bacon se puede certificar por dos vías. En primer lugar, hablando con sus amigos pintores, por ejemplo con el pintor Alessandro, el pintor de Orense, que admite que efectivamente era uno de los nombres que Tomé admiraba, el de Bacon. Pero por otro lado es que hay algunas obras. Pepe Tomé era un creador compulsivo, estaba siempre dibujando en su casa, aunque estuviese la tele encendida, él estaba dibujando, estaba haciendo obra, pintando, y sabemos que, los conservamos, que hay algunos cuadros que son copias o recreaciones, eso es, recreaciones de la obra de Bacon. Sí, sí. Incluso también de Giacometti, ¿no? De Giacometti, pero Giacometti más bien en los años 70. Sí, sí, sí. Es muy interesante, en relación con Giacometti, una de las técnicas que manejó en los años 70, que es la técnica de los quemados. Sí. Nos debes de comentar un poquito esta técnica del quemado y
cómo la abandona en los años 70 porque me parece que le perjudicó muchísimo su salud, ¿no? Efectivamente, una de las líneas de trabajo expresivas de Tomé de los años 70 seguía una técnica peculiar. Esa técnica consistía en que Pepe Tomé cogía la tabla, encima de la tabla echaba primero materia, óleo, a continuación cubría toda la tabla con esa materia y le echaba alcohol. Y prendía con fuego ese alcohol que dejaba arder. Al cabo del rato, con un trapo apagaba ese fuego y buscaba, se dejaba llevar por el azar, buscaba figuras en esas manchas que había dejado el fuego. Y una vez que descubría esas figuras, las sacaba a la luz, perfilándolas, pintando, haciendo el ejercicio de pintor, ¿no? Es una técnica muy parecida a algunas de las técnicas de los pintores surrealistas, de Masson, etc. Sí, sí. Incluso Masserms, ¿no? Me parece, así un poco con el grattage. Y bueno, tanto le perjudicó, ¿no?, por la inhalación a lo mejor de sustancias tóxicas. Sí, efectivamente, dejó de hacerlo en el año 76, si digo bien, tal y como me comenta su mujer, Misu, o sea que la utilizó entre los años 72 y 76 y debió dejarla porque trabajaba en su taller encerrado y las sustancias tóxicas eran nefastas para su salud. Bueno, Federico, pues muchísimas gracias por habernos ilustrado tanto sobre y aprendido un poquito más sobre la figura de Tomé, un artista que, aunque nacido en Castilla, lo consideramos todos como un auténtico compostelano. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Iba para ejercer la medicina y se convirtió en la mejor ayuda para los estudiantes de anatomía. Facultades, instituciones y particulares conservan como oro en paño sus obras expresivas, tenebrosas y un tanto valleinclanescas. Fue José Miguel Tomé un artista que dejó huella entre sus discípulos y entre sus admiradores, entre los que nos incluimos. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Gracias por estar con nosotros y seguirnos. Muy buenas noches.